Buenas noches. Doy gracias ante todo, primero a Dios, que me da la oportunidad de estar aquí al frente de ustedes. Y como decía nuestro amado pastor, es una gran responsabilidad, es un honor, un privilegio, pero siempre ante todo es una gran responsabilidad enseñar de la palabra de Dios. Y hoy, en esta noche, quiero compartirles algo de lo que en estos tiempos he observado en nuestra iglesia, y es una palabra de la cual nosotros en este tiempo venimos los miércoles, y es la oración. Con algunas personas con las cuales que yo he platicado y les he comentado que es una oración, hay veces personas que se quedan pensando, ¿no?, qué es la oración verdaderamente. Y algunas pues me han llegado a contestar que es un diálogo, es una comunicación, es una plática con Dios. Y siempre lo que yo me he preguntado también a mí mismo, ¿cuánto tiempo yo platico con Dios? ¿Cuánto tiempo yo comento, tengo esa comunión con Dios? Y referente a qué situaciones. Y lo triste y lamentable que yo he visto en mi vida es que solamente cuando tengo problemas, solamente cuando algo está mal en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, es a veces cuando me acuerdo, ¿no?, que tenemos que orar. Pero Dios es un Dios de gracia, es un Dios de perdón, es un Dios de amor, y que Él siempre está esperándonos, así como espera siempre al hijo pródigo. Yo quiero decirles que por algún tiempo me retiré, ¿sí? Pero gracias a que llegué a esta iglesia por medio de mi nieta, porque tenía una forma de profecía, pues de echarnos una profecía a mí y a mi esposa, que nos veía acostados y nos decía: hoy es domingo, no vas a ir a la iglesia, se van a ir al infierno si no van a ir. Y yo decía: no, pues danos ánimo, ¿verdad? Y no crean, eso hace que una pequeña nos dé entendimiento, ¿no? O sea, abra nuestros oídos espirituales y nuestro corazón, y verdaderamente es algo que se oye feo, pero es algo que nos confronta, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, busqué el significado de la oración. A mí me gusta mucho estudiar el hebreo, aunque no soy hebreo, ¿verdad? Pero he encontrado mucha bendición en este lenguaje, y siempre he visto que ha nutrido mi vida, y hoy quiero pues compartirles a ustedes este estudio, esta reflexión, ¿sí? Entonces, buscando en el diccionario, encuentro que la oración es una comunión con el Padre, ¿verdad? Y que esta palabra en el hebreo tiene dos significados, o son dos palabras que tiene. Y la primera palabra es tejina, que significa plegaria, gracia y misericordia. Y siempre me ha gustado buscar qué significado tienen estas palabras para entrar dentro de un contexto. Y plegaria es un ruego o una súplica, es un acto de comunicación espiritual con una divinidad o un ser sagrado, a la cual se expresa agradecimiento o alabanza por dar respuestas a nuestras peticiones. Y lo que yo encuentro en esto es que es antes de recibir nuestra respuesta, nosotros le debemos dar gloria y alabanza a Dios, ¿verdad? Y para ello quiero que ustedes me acompañen al Salmo 28, y ahí vamos a encontrar la palabra esta, que es la palabra plegaria. Es una oración de David, y en este salmo nosotros vamos a encontrar cómo David tenía esa comunión con el Padre. Y dice así la palabra, ¿no? A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desatiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro.
Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Y de ahí viene algo que me da a entender que David se relacionaba con gente que lo traicionaba, con gente que lo apuñalaba, porque lo que más sigue diciendo, dice: no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. ¿Sí? Eso creo que muchos de nosotros lo hemos vivido, ¿no? Y lo hemos vivido en el mundo, cuando a veces alguien que viene y nos dice: yo te aprecio mucho, pero al tiempo nos damos cuenta que nos traiciona o nos hace menos y decimos: estuvo duro, ¿no? Pero el versículo 6 es donde el siervo David dice esto, ¿no? Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. Y después dice: y con mi canto le alabaré. Algo que yo puedo entender, lo que Dios nos revela a través de la palabra, es que David sabía a quién le iba a pedir. David sabía en qué Dios confiaba. David conocía a ese Dios al cual nosotros debemos conocerle, que cuando nosotros le pedimos algo a Dios, cuando nosotros le rogamos algo a Dios, cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, debemos de entender algo, que ese Dios al cual nosotros estamos haciendo esa forma de oración nos va a responder, y que en ese momento nosotros debemos de cantarle a Dios, debemos de adorarle a Dios y esperar la respuesta de Él. Yo tengo un Dios que oye, un Dios que ve, un Dios que camina, un Dios que hizo los cielos y la tierra, y creo que todos ustedes también, mis queridos hermanos. Dios no es un Dios sordo, es un Dios que oye, Él ve el dolor, ve nuestra tristeza, ve todo lo que está pasando en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero muchas veces decimos: orar me cuesta, orar no siento la necesidad, ¿verdad? Después, dentro de esta misma palabra se encuentra la gracia. Y yo en este sentido me puse a pensar: ¿qué tiene que ver la gracia con la oración? Porque dice el libro de los Efesios capítulo 2, no por gracia sois salvos, sino por obras, para que nadie se gloríe. Y digo, bueno, la gracia yo la asimilo mucho a la salvación y a la justificación. No, mis queridos hermanos, cuando nosotros miramos esta palabra gracia, dice que es un favor inmerecido por parte de Dios, pero es amor, misericordia y el perdón de Dios hacia la humanidad sin que ésta lo haya merecido o ganado. Esa es la gracia, ¿verdad? Y un ejemplo en Primera de Samuel, capítulo 1, nosotros vamos a encontrar una historia ahí de una mujer atribulada, de una mujer en amargura, de una mujer en tristeza. Y yo creo que todo eso ustedes se lo saben, porque habla del Cana, del hombre de Efraín, y tenía dos mujeres, Ana y Penina. Y dice la palabra que Penina hostigaba a Ana porque no tenía hijos, y Ana lloraba, y lloraba amargamente porque ella quería concebir un hijo. Y dice la palabra que subían cada año, ¿no?, a la casa de Dios a ofrecer, a dar ofrenda, a ofrecer sacrificio. Y en un momento en un tiempo en que Ana subió a ese lugar, dice que estaba en amargura y oró a Dios. Y yo en este punto me pongo a pensar qué tan difícil es cuando estamos en amargura orar a Dios, o cuando estamos resentidos, o cuando estamos enojados. Y esta mujer nos revela que el dolor que tenía dentro de su corazón, ella abrió su corazón y le dijo a Dios. Y algo que nosotros miramos, que el profeta Elí le dice, ¿verdad? Halles gracia delante de Dios. Halles gracia delante de Dios. Y le dice Ana, ¿verdad? Le dice Elí que estaba ebria, que estaba borracha. Bebe tu vino, digiere tu vino.
y Ana le dice que no está borracha, que está pidiendo a Dios. Y en un versículo 16 le dice: halle yo gracia delante de Dios. Y cuando nosotros nos damos cuenta de este capítulo, podemos mirar que Ana está atribulada, está en amargura, pero dice la palabra de Dios que al tiempo ella tuvo ese hijo, ¿verdad? Entonces, la gracia, ¿para qué sirve en los tiempos de amargura, de tristeza? Es encontrar ese favor inmerecido por parte de Dios a nuestra vida. Lo que nosotros creemos que no merecemos, por la gracia de Dios lo recibimos. Por la gracia de Dios podemos llegar ante Él, ¿sí? También podemos mirar en 2 de Corintios, aquí la gracia era el favor inmerecido por un hijo. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, encontramos ahí al apóstol Pablo, y ahí miramos que el apóstol Pablo tiene una situación media difícil en su vida, en su forma de vivir, y dice ahí la palabra que él le pide al Señor que le quite ese aguijón, ¿verdad? Ese aguijón en su carne. Pero cuando nosotros leemos este contexto del capítulo 12 de 2 de Corintios, algo que está diciendo el apóstol Pablo, que en algún momento quiso gloriarse, porque él había sido un hombre que había sido arrebatado al tercer cielo y que había visto cosas que ningún hombre dice que había podido ver. Pero él dice, es tan difícil expresar lo que vi ahí. Y en el versículo 5 dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, ¿no sería insensato? Porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí vive u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Bueno, aquí lo que nosotros podemos mirar, ¿cuántos de nosotros tenemos defectos? En algún momento dado nosotros, quizás por tener revelaciones, quizás por conocer mucho la palabra, quizás en algún momento por mucho orar, quisiéramos exaltarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Pero siempre habrá algo que Dios nos dirá: no eres tú, soy yo. Y aquí el apóstol Pablo tenía esa razón de pararse ante los fariseos y quizás ante los apóstoles y decirles: yo fui hasta el tercer cielo. Yo me pongo a pensar que si Pablo platica con Pedro, con Juan, yo creo que él sí le hubieran creído a ellos, ¿no? Pues sí te creemos. Pero si se hubiera puesto a platicar con un fariseo, con un escriba, con un herodiano, ¿qué le hubieran dicho? Pues este está bien loco, ¿no? Porque ¿cómo puede ser eso? Pero en el versículo 8 es lo que yo les comentaba, dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Y qué dice más adelante? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué nos da a entender el apóstol Pablo? Que si nosotros nos volvemos esa clase de personas, decir: no, yo soy bien fuerte, lo que estoy viviendo yo lo puedo vivir, lo que yo estoy pasando yo lo puedo vivir, ¿para qué decirle a los amados pastores, a los hermanos que oren por mí? No, yo sé cómo orar, yo sé cómo hacer las cosas, yo sé cómo comunicarme con Dios. Esto pudo haber pasado con Pablo, pero Pablo dice: no, soy débil. Y si nosotros vemos la Biblia, varias veces pidió Pablo que oraran por él. Varias veces un apóstol, yo cuando veo esta clase de apóstol digo: ¿cómo Pablo? Yo le diría a Pablo: no, tú ora por mí. ¿Yo qué voy a orar por ti? No, tú tienes que orar por mí. Pero en ese sentido nosotros miramos que un apóstol del Señor con esa humildad,
hermanos, oren por mí, porque todavía soy débil, todavía caigo, todavía me resbalo. Y eso es lo que nosotros venimos a hacer cada miércoles aquí, hermanos. A veces nuestros amados pastores nos dicen: hermanos, ¿alguna necesidad? Como hace 8 días el pastor Claudio: hermanos, ¿alguna necesidad? Y pues todos callamos, ¿verdad? Dicen: no, pues dice el apóstol, dice el hermano Claudio, no, pues todo está bien. Y yo me pongo a pensar, pues entonces, ¿para qué venimos a orar? Si todos estamos bien. Y no, mis queridos hermanos, nosotros cuando venimos a la oración, algo que debemos de aprender, que cuando alguien esté aquí de nuestros amados pastores y nos invite a que nosotros digamos si tenemos alguna necesidad de oración, debemos abrir nuestra boca, hermanos. Y algo que debemos de aprender, no debemos de tener vergüenza. ¿Sí? No debemos de tener vergüenza, porque algo que sucede en nuestra vida es decir: es que a mí me da pena decirle que yo necesito trabajo, que yo necesito que mis hijos conozcan a Cristo, necesito que mi mamá me quiera, que mi papá me ame. Hay muchas cosas, hermano, y a veces nosotros callamos. Y en ese sentido, si nosotros nos damos cuenta, es una debilidad. Es una debilidad que tenemos, ¿verdad? Pues bien, el otro versículo que quiero compartirles es Hebreos 4:16. Y ahí la palabra nos dice que nosotros nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar el oportuno socorro, ¿verdad? Otra forma de encontrar la gracia es que la gracia nos da confianza de ir ante el trono celestial para decirle al Señor que tenemos necesidad. Pero dice: acércate con confianza. Y algo que nosotros debemos también aprender es que a Dios le debemos de tener confianza. ¿Sí? Porque es nuestro Padre o no es nuestro Padre. Y si es nuestro Padre, ¿a quién le iremos a pedir? Yo le pido a mi Padre Celestial, y siempre le he dicho: tú serás mi Padre en todo momento y en toda circunstancia, tú eres mi Padre. Y yo al que recurro eres a ti. Yo al que te busco eres a ti. Porque yo sé y te conozco que tú eres el único que puedes hacer las cosas mucho más mejor que yo. Y ayúdame, Señor, a hacer las cosas que tú me mandas a mí. Porque eso también debemos de aprender. Algo que Dios nos enseña es que debemos de obedecer su palabra. ¿Para qué? Para recibir las bendiciones que Él habla a través de su palabra. ¿Sí? Entonces, voy cerrando, mis hermanos, y la otra palabra es tefila, que significa interceder, súplica o ruego. La intercesión es la acción de hablar o mediar hacia otras personas para conseguir el bien o librarlos de un mal. Esto implica entreponerse entre dos partes, como un solicitante ante una autoridad o entre Dios y una persona necesitada con el fin de abogar. Aquí tenemos un hermano que es abogado, ¿verdad? Y siempre yo digo que el abogado es un intercesor, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros miramos esta palabra de intercesión, ¿habrá alguna necesidad por la cual nosotros podamos interceder? ¿O tendremos alguna necesidad por la cual nosotros podamos orar? Interceder, ¿verdad? Después la otra palabra, que es súplica. Es un ruego o petición intensa que se hace con humildad, sumisión y frecuentemente con desesperación, con el objetivo de mover a compasión a la persona o entidad a la que se dirige. Y esta palabra de intercesión y súplica, ¿verdad? Y la intercesión que nosotros podemos mirar, el ejemplo es en Génesis capítulo 18, cuando Abraham intercede por un pueblo pecador, por un pueblo que está para ser destruido, y ese pueblo es el de Sodoma, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí nosotros podemos aprender del padre Abraham. ¿Cuántas veces intercedió nuestro padre Abraham por ese pueblo que Dios iba a destruir? Abraham empieza
Señor, ¿destruirás a este pueblo si hay 50 justos? Bueno, yo me pondría en el papel de Abraham y diría, a ver, fulano de tal, me diría, no, pues no llegamos ni a 50, todos están tronados, ¿verdad? Bueno, pues 45, nadie, 40, 30, 20, 10, y nos damos cuenta, ¿no?, que Él intercedió varias veces ante Dios para que tuviera misericordia de esos pueblos. Pero Dios ya había decretado que iba a destruir Sodoma y Gomorra. El clamor de Sodoma, dice, ha subido hasta mí. Y entonces hay veces que nosotros, en la forma de interceder, en muchas ocasiones quizás digamos, ¿cómo voy a interceder por mi nación, por mi pueblo, por mi familia, por mis hijos, por mi esposo, por mi esposa, por mi papá, por mi mamá? ¿Cómo es que tengo que interceder y pedirle a Dios? Algo que yo he estado meditando en estos días. La iglesia está en un punto, yo diría que Dios puso a esta iglesia en un lugar muy estratégico. ¿Sí? Porque los domingos podríamos predicarle a ¿cuántos? ¿A cuántos el domingo? Y podríamos venir temprano y interceder por la gente que viene a vender. Que cuando nosotros salgamos a hablarles de la palabra, el Señor tenga dispuestos sus corazones de ellos para escucharle. Interceder por nuestra iglesia, interceder por nuestros pastores, interceder por todos aquellos que están alrededor de nosotros. Es pedir a favor de ellos. No sabemos. Hace algunos días nos comentaba el pastor Claudio, ¿no? Y yo creo que esto fue una noticia que se dio de un joven que lo mató un carro en Miradores, ¿no? Y Claudio nos decía, salió, pero nunca supo si iba a volver o no, y no volvió. Y quizás si volvió a su casa, pues muerto. Sí. Y es algo que nosotros debemos de aprender, a interceder en las mañanas, a interceder por nuestra familia, por nuestros hijos cuando salgan, por toda la gente que sale y que está a nuestro alrededor, interceder por ellos, que Dios los cuide, que Dios los guarde, que Dios los ampare, que Dios les dé sabiduría, que Dios les dé entendimiento, que Dios los rodee de gente que le ame, que le adore, que le bendiga, que nuestro trabajo Dios nos use para hablarles de la palabra con la gente que platicamos, que charlamos. ¿Sí? Y a mí me gusta mucho este versículo que les voy a compartir, Romanos 8:26, porque ahí nos habla de que tenemos también un intercesor que conoce muy nuestro corazón. Dice que el Espíritu intercede con gemidos indecibles, ¿verdad? Lo que nosotros no sabemos pedir. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Él sabe lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y dice la palabra que Él intercede con gemidos indecibles. Qué hermoso consolador nos dejó nuestro Señor Jesús. Qué hermoso intercesor nos dejó el Señor Jesucristo, que Él conoce y Él sabe lo que está viviendo nuestro corazón y lo que está sintiendo nuestro corazón. Nosotros, dice ahí la palabra, que no sabemos pedir como conviene, pero Él sí sabe pedir por nosotros. El mejor intercesor, el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Sí? Y con esto termino, hermanos. Quiero que me acompañen a Primera de Timoteo, capítulo 2, y aquí vamos a encontrar todo lo que hemos hablado, lo que hemos compartido, lo que he compartido con ustedes. Y ahí el apóstol Pablo
le escribe esta carta a Timoteo. Timoteo está en Efeso, está pastoreando, y hay muchas cosas que se están introduciendo como falsas doctrinas, como falsas enseñanzas. Y yo creo que en algún momento dado Pablo vio la necesidad de mandar esta carta y de poner este capítulo 2, que tiene ahí, ¿verdad?, las Biblias, instrucciones sobre la oración. Y estas instrucciones son las que el apóstol Pablo da a Timoteo. Y el versículo 1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Aquí no hay acepción de personas. Hay que orar por todos, dice. Y el versículo 2 dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿verdad? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que debemos de interceder por los reyes que están en eminencia. ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que está viviendo nuestro país ahorita? ¿Cuántos sabemos todo lo que están diciéndole a nuestra presidenta? Pero la palabra de Dios nos dice que debemos que orar ¿por quiénes? Por los que están en eminencia, por los reyes. Yo en ese sentido me he puesto a pensar y a meditar cómo sería la gente que gobernaba Efeso. ¿Cómo sería el gobernante que estaba en Efeso? ¿Sería un hombre que conocía de Dios? ¿Sería un hombre que oraba? Cuando yo veo esto, digo, el apóstol Pablo está invitando a que en el lugar donde está Timoteo empiece a orar. Hay un versículo en la palabra del profeta Jeremías que Dios le dice: a la ciudad donde vayas, proclama la paz. Al lugar donde estés, proclama la paz. ¿Sí? Y en muchas ocasiones nos podemos poner a pensar: ¿cómo yo voy a estar en paz si el país está en guerra? Si todas las cosas están en guerra, si todas las cosas están mal. Pero aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: haz rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Y en este sentido hay que rogar por nuestros gobernantes. Y las peticiones de gracias para mí en lo personal sería: Señor, gracias porque este país tiene quien lo gobierne. Pero una palabra que a mí me llamó mucho la atención es en el capítulo 2, donde dice: en toda piedad y honestidad. ¿Será que hará falta honestidad en nuestro gobierno? Esa palabra hará falta que oremos nosotros como pueblo de Dios por esa palabra que entre en el corazón de nuestros gobernantes. Honestidad. Y también para nuestra vida, que seamos honestos en todo momento. Digo muchas veces que nosotros nos extraviamos, nosotros nos perdemos. Y a mí en lo personal yo quiero comentarles que en un momento me estaba yo perdiendo, me estaba yo yendo hacia el mundo, me estaba yo contaminando al mundo por dejar de orar, por dejarme de reunir, por dejar de leer la palabra. Y yo me di cuenta que somos un blanco bien fácil en el mundo para traernos nuevamente a las cosas del mundo y militar en el mundo, de cual Dios y Cristo nos arrebataron del mundo. Y yo les invito, mis queridos hermanos, que si en algún momento nosotros venimos de esa manera, pues aquí como iglesia y los amados pastores, nosotros debemos conversar con ellos, debemos de tener confianza. Mira, yo estoy viviendo esto, estoy pasando esto, y las peticiones deben de hacerse, porque en muchas ocasiones y en otros lugares donde yo he estado, qué difícil es para un pastor decirle: si tienes problemas, bueno, pues estoy aquí para servirte. Pero yo muchas veces me he dado cuenta que la gente dice: es que me da vergüenza, me da pena. Y yo digo: no debe darnos pena, porque así como nuestros amados pastores son lo que dice aquí la palabra, que nuestro Señor Jesucristo era hombre,
Ellos también son hombres, tienen necesidades al igual que nosotros. Y en este tiempo de oración, pues algo que nosotros debemos de ver es que vamos a aprender a orar haciéndolo, ¿sí? Vamos a aprender a orar practicándolo. Y siempre lo que debemos de hacer es escribir nuestras peticiones. Yo por algún tiempo, y yo y mi esposa visitamos los hogares y siempre les decíamos a las personas que pusieran sus peticiones y que nos las dieran para que nosotros oráramos por ellas. Y mi esposa en un momento dado decía: yo no sé si esa persona ya Dios le contestó o todavía sigue con el problema. Y en muchas ocasiones mi esposa se acercaba y dice: ya tiene mucho tiempo que ya Dios ya resolvió. Y nosotros pues seguíamos orando, ¿va?, por esas personas. Y al momento dado dice mi esposa: pues yo le pido un favor grande, hermanos, que cuando Dios responda pues nos digan que ya respondió, porque si no nosotros seguimos nuevamente orando, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, pues este es un tiempo de oración en el cual mi invitación para todos nosotros hoy en esta noche, hermanos, hay muchas peticiones.